8 temas maravillosos que hemos tenido hasta el día de hoy. Y ese resumen es sencillo, no es un resumen complejo, no trataremos aquí de hacer algo que de pronto nos confunda más, sino tratar, hermanos, de llevar nuestra mente a esos momentos finales, que viviremos los próximos días. Así que yo podría decir una frase de cada uno de los sermones, porque no tengo muchas veces la oportunidad de sentarme a escuchar como disfruté esta semana, sentado aquí solo en esta iglesia, mientras el pastor Elmer Quintero, pastor Evelio García, el pastor Víctor Jiménez, el pastor Juan Emerson, el pastor Yerko Viana, el pastor Luis, nos deleitaron con hermosos temas que alentaron nuestra vida espiritual. Pudiera decir una frase de cada uno. Por ejemplo, recuerdo los temas del pastor Elmer Quintero y recuerdo que la impresión que me quedó fue una profunda consagración. Recuerdo la frase, el que tiene entendimiento, y nos llevaba a reflexionar, a mirar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida, y a decir si realmente hemos tenido entendimiento de acuerdo a los parámetros del Señor, de acuerdo a su voluntad, a sus mandamientos. El que tiene entendimiento puede comprender estas profecías, y necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la Biblia para eso. Y así cada uno de los predicadores, ¿no? Recuerdo el tema de anoche, ¿no? Con esa sencillez que el pastor Luis nos dio a conocer este capítulo 16, y nos llevó a la profundidad también de lo real, de la justicia de Dios. Hay una pregunta, hermanos, que de pronto quisiera responder en esta hora, ¿no? Solo una, y después entonces terminamos. Ellos nos hablaron lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, hay un principio que todos mencionaron: las profecías de tiempo ya terminaron. Todos sabemos, hermanos, como lo dijo el pastor Yerko Viana, que el tiempo del fin comenzó en 1798. También recuerdo que el pastor Víctor Figueroa, mi profesor, me decía, él nos enseña para el pastor Figueroa, el tiempo del fin comenzó cuando Cristo nació en este mundo y cuando Cristo consumó el plan de la salvación en la cruz del Calvario. Bueno, diferentes formas, ya usted toma su decisión dónde quiere sentar ese tiempo del fin. Entonces las profecías de tiempo nos llevan al año 34 con la muerte de Esteban, en el caso de las 70 semanas, nos llevan al año 1798 cuando termina la hegemonía papal, y nos llevan al año 1844 cuando empieza el juicio en el cielo y se comienza a cumplir el mensaje del primer ángel, como nos lo enseñó el pastor Víctor. Así que, hermanos, primer parámetro que debe quedar claro, y yo espero que haya sido así durante la semana: no hay profecías de tiempo al día de hoy. Las profecías de tiempo están cumplidas y se cumplieron con una exactitud impresionante. Es uno de los argumentos que tenemos para decir que la Biblia es un libro sagrado. Así que, hermanos queridos, mire, yo les voy a decir algo con amor a nuestros amigos que nos escuchan. Hay hermanos y hay pastores que fueron pastores pero ahora no lo son, que en algún momento ellos sienten la impresión que deben dar fechas, terminación de eventos, cuando eso va en contra de lo que dice la Biblia. Y usted tiene que determinar, hermano querido, amigo que me escucha, si usted quiere ser un oidor de la palabra de Dios, quiere ser un hacedor de los principios divinos, o simplemente quiere convertirse en un oidor de alguien que comienza a decir cosas que no están de acuerdo a los principios. Esto es muy importante para mí en el resumen de la semana que estamos viviendo. Entonces, eso es un principio que nos dejó claro. Segundo, mis hermanos, al día de hoy lo dijo el pastor Michael. Hay unos principios claros que nos muestran
¿Qué tiempo estamos viviendo? Porque para muchos se están preguntando las plagas, el momento del tiempo, del cierre del tiempo de gracia, ya es el momento de salir, ya es el momento de tomar decisiones de fondo en la vida, abandonar todo lo que somos e irnos. Bueno, el pastor Michael dijo un rotundo no, porque no ese es el momento. Y ahorita en mi tema, a través de algunos párrafos que quiero leer del Espíritu y Profecía, que para nosotros es muy importante, quisiera aclarar ese concepto también. Ahora, la pregunta que yo quiero responder el día de hoy es: ¿cuándo será la liberación del pueblo de Dios? ¿Cuándo? ¿Qué pasará? ¿Cuál es la trazabilidad de aquí, de hoy que estamos viviendo, hasta cuando Cristo venga por segunda vez? Así que para eso yo les voy a invitar a que nos montemos en el tren de la salvación. Vamos a pedir el favor allí que nos den en la siguiente. Ok, yo tengo aquí el poder y muy bien. Entonces, que nos montemos en el tren de la salvación, hermanos, porque la Biblia dice, no hará nada Dios sin que lo revele a sus siervos los profetas. Así que yo he escogido esta didáctica sencilla. Alguien me enseñó en la universidad que cuando el sermón lo podía entender un niño de 5 años, es el mejor sermón que se puede predicar. Y yo pretendo, perdónenme si no lo logro, pero yo pretendo que en esta mañana podamos entender el tren que el Señor ha dispuesto para que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo. Vamos a avanzar. Entonces, este tren, vamos ahorita a analizar su parte frontal, su parte principal, que es donde van los motores, los manejos. Para mí eso se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Luego tenemos 3 vagones que hacen falta hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Ese va a ser el tema en esta hora, en estos momentos. Espero que lo podamos entender con esta didáctica sencilla que he traído. Entonces, avanzamos aquí. Lo primero que quiero hacer dejar claro, hermanos, en esta hora, para responder a esa pregunta: ¿cuáles son los sucesos? ¿Cuál es la trazabilidad que tenemos hasta el día que Cristo venga por segunda vez? Es esto que ustedes ven en sus pantallas. Yo creo que nuestros amigos del sonido van a estar pasando la lámina y luego a este servidor, ¿cierto? Para que los hermanos puedan ver. Ustedes ven ahí en la pantalla un tren, y es el tren que el Señor ha dejado para que sus hijos en estos tiempos puedan saber, puedan identificar, puedan estar seguros en qué han creído. Hermanos queridos, no es una institución, no es un logo. Perdónenme, pues nosotros usamos un logo, pero estoy de acuerdo con el pastor Jonathan Márquez que dice: el logo no es lo que identifica la iglesia. Lo que identifica la iglesia es el testimonio de cada uno de sus creyentes. El logo sí es algo corporativo, claro, él tiene su interpretación, pero es más importante cómo me siento yo, cómo me comporto yo, cómo doy a conocer, cómo la gente cuando ve mi testimonio, mi vida, dice: ese hombre, esa mujer es realmente un hombre de Dios, es un adventista del séptimo día. Hermanos, quisiera dejar claro en esta hora, siempre lo he dicho, y no lo digo porque solamente sea pastor. Los que me distinguen saben que yo hace poco soy pastor. Lo digo porque nací en este evangelio, porque pasé mi juventud y mi adolescencia en este evangelio, trabajando por el Señor. Trabajé mi juventud adulta siendo anciano de iglesia, y siempre he tenido claro, mis hermanos queridos y mis amigos, que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios no porque unas palabras lo puedan mencionar, es el pueblo de Dios porque es la iglesia que trata de sostener el libro sagrado en tiempos modernos, en tiempos donde la mayoría de las iglesias evangélicas y otras iglesias que podríamos mencionar en esta hora no quieren leer el libro sagrado, solamente quieren el libro sagrado por partes. Esto me gusta, la mitad de este versículo es correcto, la otra mitad no la quiero leer. El Nuevo Testamento es vigente, el otro
antiguo no lo quiero leer. Nuestra iglesia amada, nuestra iglesia adventista, con equivocaciones, porque hermanos queridos, nuestros hermanos, amigos que me escuchan, nuestros pastores o este servidor se puede equivocar, puede errar, porque somos seres humanos. Esta iglesia no es santa, no es perfecta. El que quiera buscar santidad dentro de la iglesia adventista, pues de pronto lo primero que tiene que hacer es salirse de ella, porque dentro de la iglesia adventista, como lo dice el evangelio, hay personas que están luchando por la salvación. Hay personas que quieren seguir adelante, que quieren buscar, encontrarse con Dios. Personas que oran, que estudian, que meditan. Y el Señor en estos tiempos, en el último tiempo, ha dejado a cargo del tren de la salvación a la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes saben, hermanos y amigos, que no todos los que militamos hoy vamos a estar salvos. Y ahorita miraremos eso durante el tema. Y otros que están en otras partes llegarán cuando sea su momento preciso. Pero eso, hermanos, no le quitan ningún valor a lo que esta iglesia tiene como objetivo en estos tiempos modernos. Yo alabo y glorifico al nombre de Dios por haber nacido en esta iglesia. Alguno de ustedes podría decir: yo alabo y glorifico porque conocí la iglesia hace 5 años, conocí la iglesia hace 10 años. Bueno, no interesa cuál sea su situación o la mía. Lo importante es que Dios tiene un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo. En las diferentes etapas de la historia siempre ha habido un pueblo, y ese pueblo siempre ha tenido profetas que anuncian, que nos guían, porque el profeta es la voz de Dios para el ser humano. Y gloria al Señor, porque no solamente tenemos la Biblia, sino que también la iglesia adventista del séptimo día cuenta con el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y eso a nosotros nos ayuda para nosotros ver, mirar cómo, en dónde y por qué y cuándo estaremos en la patria celestial. Entonces, hermanos queridos, lo primero, lo importante de este tema es decir: la iglesia adventista es la iglesia verdadera y la iglesia de Dios. Ahora sí, hermanos, entraremos a los 3 vagones, que yo lo he denominado así. Vamos en el tren, ese tren tiene 3 vagones. Y en esos 3 vagones, hermanos, estamos hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos entonces a pasar aquí al primer vagón. Yo sé que la letra que aparecerá en pantalla no es muy legible, porque, bueno, por la didáctica que quiero usar este término, los vagones, pero yo lo voy a ir guiando a través de este estudio. El primer vagón, hermanos, tiene como título: Antes del decreto dominical, que es, bueno, para mí, ¿no? Yo no tengo problemas, querido oyente, que me ve en esta hora y que me escucha. Si usted no está de acuerdo en algo, no hay problema. Si a usted le quedan dudas y está cerca de un hermano de la iglesia, consulte. O si usted se atreve, lea la Biblia y corrobore lo que este servidor dice, o lea el espíritu de profecía, específicamente el conflicto de los siglos. Entonces, desde 1844, que es la primera parte del vagón que vemos allí, comenzó lo que nosotros conocemos el juicio investigador, la purificación del santuario. Y esa purificación, nosotros sabemos que Dios la está haciendo allí en el lugar santísimo, allí depurando, mirando nombre por nombre. Ese juicio para nosotros, y según las enseñanzas de la palabra de Dios, es un juicio, como lo dice aquí en la parte de abajo, es un juicio de los salvos. Resumo lo que dije: desde 1844 estamos en el juicio investigador, nombre por nombre, dice la Biblia, empezando por todos los muertos. Dios está mirando si esa persona es salva o no. Así que se está determinando primero la salvación de las personas que van a ser redimidas. Desde entonces, hermanos, no tenemos una fecha para determinar
No podemos decir, como alguien dijo por allí, es que dentro de 7 años ya viene el Señor, es que dentro de 10, 11 años ya se acaba el tiempo de la gracia, que eso es una herejía, porque vamos a leer ahorita, nadie sabe ese momento, nadie lo sabe. Entonces estamos en ese momento, estamos viviendo el antes de, podríamos decir así, antes del decreto dominical. ¿Por qué yo pongo decreto dominical? Porque según la inspiración, esa es la muestra, esa es la seña, dice el conflicto de los siglos. Ese es el punto donde Dios nos mostrará a sus hijos para que comience, primero, a salir de las ciudades, segundo, para que comience todo lo que ha de venir después del decreto dominical, que más adelante miraremos eso. Entonces, hermanos queridos, estamos ahí, estamos viviendo ahí. ¿Saben? Mateo 7:16 dice, por ejemplo, algo que estamos viviendo hoy es avivamiento y religiones por doquier. Muchas religiones, muchos avivamientos, muchas personas que tienen el rótulo de cristiano, que yo sigo a Jesús, hayan Jesús, Jesus, hayan te amo Dios, pero cuando uno mira las acciones de las personas, no quieren seguir a Dios, no quieren obedecer los mandamientos, y entonces la inspiración dice que esos son avivamientos espurios, emocionales, donde la gente se siente bien, se siente contenta. Bueno, el conflicto de los siglos dice que antes de que se firme el decreto dominical, se vivirá una época como esa, donde muchas personas, donde mucha gente sienta emoción y ganas de ser cristiano, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Es un parámetro sencillo de tener. ¿Qué son los frutos? Algunos hermanos han interpretado, los frutos son porque yo gano almas. Bueno, claro, puede ser, no hay problema. Pero cuando yo miro los frutos allá en los escritos de Pablo, entonces dice, los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, paciencia. ¿Qué son los frutos, hermanos? El cambio de la persona. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando una persona que era antes malgeniada y trataba mal a la esposa, ahora hoy es una persona diferente. Cuando esa persona antes no le gustaba, no creía en Dios, no leía la Biblia, y ahora le gusta leer la Biblia, le gusta hacerle caso a Dios. Ese es un fruto. Entonces, hermanos queridos, en medio de los avivamientos que observamos por un lado y por otro, bueno, estaba escrito, antes del tiempo del fin habrán avivamientos religiosos. Pero también, hermanos queridos, antes del tiempo del fin habrán, bueno, antes de eso, permitan, hermanos, les leo un párrafo, amigos que me escuchan, para que miren que es la inspiración, ¿cierto?, la que dirige cada una de las etapas que estamos viviendo. Avivamiento y religión es falsa. Esto está en el conflicto de los siglos, capítulo 28, la verdadera conversión es esencial. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad. No me hable de la verdad, no me hable de la Biblia. Yo solo quiero escuchar a mi pastor tiene la razón. Poco deseo de escuchar la verdad de la Biblia, poco interés en el testimonio de los profetas y de los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Bueno, ahí está, hermanos queridos. ¿Conoce usted una persona así? Bueno, trate de rescatarla, trate de decirle la verdad. No permitamos, hermanos, que el mundo se lleve a nuestros amigos, que estas sensaciones, estos avivamientos,
estas verdades espurias, verdades a medias, la mezcla del error con la verdad, se lleven en el error a nuestros amigos, a nuestras familias. Viviremos ese tiempo, mis hermanos queridos, antes de que se firme el decreto dominical. ¿Lo estamos viviendo? Claro que sí. En estos momentos eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Pero también, hermanos, antes de que se firme el decreto dominical, que es la segunda barra que vemos ahí en el vagoncito, habrá un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Un avivamiento de qué, hermanos queridos? De la piedad primitiva. Eso es lo que conocemos en la palabra de Dios como el derramamiento de la lluvia tardía. Eso es lo que conocemos como cuando lo dijo el Señor, se lo dijo a sus apóstoles allí en el marco de la mujer samaritana: levantad vuestros ojos, porque la siega está lista, porque la cosecha está lista. Y así como en el tiempo de antes, el Espíritu Santo acompañó a los apóstoles para que predicaran que Cristo había resucitado, y entonces en aquel momento se predicó, todo el mundo conoció que Cristo había resucitado y que Cristo vendría por segunda vez. En estos días, en estos momentos que estamos viviendo, nosotros debemos estar allí, listos y preparados para ser parte de los que predicarán el Evangelio en los últimos días. ¿Saben? Este pensamiento, hermanos, contrasta, hay un contraste muy fuerte con el pensamiento del que se quiere ir. Y yo no quiero tocar, hermanos, sensibilidades, ¿no? Porque cada uno es autónomo, responsable de lo que quiere hacer en su vida. Pero contrasta muy fuerte, porque yo entiendo que el Señor me dice que antes de que yo me vaya, que yo me quiera salvar, que yo me quiera proteger, que yo quiera estar seguro en el campo. Claro, en el campo hay personas también donde podemos predicar el Evangelio. Yo estuve pastoreando allí Planadas y sé cuántas personas hay alrededor de cada vereda para predicar el Evangelio. Y los hermanos de allá tienen una gran responsabilidad con sus vecinos, con el pueblo allá, con las veredas, con Montalvo, con La Orquídea. Tienen una gran responsabilidad, como la tienen también los hermanos que viven hoy aquí en la ciudad. Porque este momento de avivamiento de la piedad primitiva no es otra cosa que la predicación del Evangelio, para que todas las personas conozcan de Dios. Todas. Hermanos queridos, nosotros no podemos pensar que nosotros somos los únicos que merecemos la salvación y que necesito cuidarme y entonces me voy. Yo no estoy contradiciendo la inspiración, porque la inspiración dice que hay que salir de las ciudades, pero también nos dice el momento exacto cuando lo debemos hacer. Y yo estoy seguro que no es hoy. No es hoy. Hoy estamos viviendo en la etapa, hermanos, del avivamiento. Mire cómo lo dice este hermoso párrafo del conflicto de los siglos. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en las iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, con cual no se ha visto nunca desde tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para su segunda venida. Gloria a Dios, hermanos. ¿Usted quiere ser parte de eso? ¿Saben? Porque yo tengo mucho que decir. Realmente las últimas 24 horas he leído mucho para poder concluir lo que estoy diciendo. Claro, este libro, El conflicto de los siglos, recuerdo yo que lo leí cuando tenía 17 años, me lo leí completo, lo disfruté. Yo le invito, hermanos, que usted también lo lea. Y amigo que me escucha. Pero
Pero la pregunta es, ¿usted quiere ser parte del avivamiento de la piedad primitiva? Ese fervor que sintieron los apóstoles, ese entusiasmo que ellos tuvieron. Dice que será así tal cual en estos días, porque un día ellos se dieron cuenta que su Jesús, que su Cristo que había resucitado, ahora era real. Lo vieron por 40 días y no había nada ni nadie que detuvieran a los apóstoles en la predicación del evangelio. Ellos con ganas, con fervor, comenzaron a salir, comenzaron a exponer sus propias vidas. Uno a uno de ellos fueron muriendo. Pero su objetivo era que las personas que estaban alrededor conocieran del Señor. Cuán importante es eso, hermanos, para nosotros hoy. Porque no puedo compartir, y perdónenme que sea vehemente, hermanos, en esto, pero no puedo compartir a los videos y a los pastores, o pastor ya no es al hermano que está diciendo que debemos irnos ya para el monte, para el campo, cuando tenemos personas, tenemos familias que aún no han conocido la verdad eterna, el verdadero evangelio, y nosotros entonces queremos hoy irnos ya. Perdónenme, yo soy vehemente cuando veo que hay algo que no está bien. Miren, hermanos, cómo lo dice este párrafo hermoso: el conflicto de los siglos. Hay una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido. A la luz de la palabra de Dios, no es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Miren, hermanos, lo importante que dice esto. Si nosotros estudiamos la Biblia, no tenemos por qué estar pensando: ay, mire lo que dice tal hermano, mire lo que dice tal otro. No, aquí el párrafo dice: si nosotros estudiamos la Biblia, fácilmente nos damos cuenta que está en el error o que está en la verdad. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren la negación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Hermanos, es interesante el párrafo donde se descuida la Biblia, donde no se respetan los principios que el Señor ha dejado revelados. Deuteronomio lo dice, 19:19, las cosas secretas son para Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros. Y en este tema tenemos revelación. Cuando descuidamos eso, no hay dispensación divina. Hay que aplicar la regla que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Miren, hermanos, un párrafo más para terminar esto del avivamiento. Lluvia tardía. Nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia. Mire la importancia como inicia. Nadie ¿qué? Sufrirá la ira de Dios. Nadie, si no ha conocido. Hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Miren, hermanos, como dice la pluma inspirada: no les ha sido presentado bajo su verdadera luz. Porque hay muchos afuera que han escuchado, pero no lo entienden, porque no han tenido una luz plena, porque no ha habido alguien que vaya y les explique y les diga. El párrafo termina diciendo: aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto, estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá luz necesaria para tomar una resolución consciente. Gloria a Dios, hermanos, por su misericordia. Nadie será condenado: ay, yo no sabía, ay, a mí nunca me dijeron. Bueno, hay personas todavía así. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo adventista, se ha enfriado. El pueblo de Dios se ha conformado y no predica el evangelio como debe predicarlo. No hablamos de esto, no damos estudios bíblicos.
Debemos hacerlo. Debemos estudiar la Biblia y debemos hacer que otras personas conozcan la verdad. Que otras personas conozcan la verdad, para que cuando llegue el momento del decreto, cuando se cierre el tiempo de la gracia, todos puedan tomar una decisión consciente. La tercera columna de este vagón, en este tiempo, ustedes ven que hay una línea que cruza los cuatro, es porque esto que estamos viviendo es una hilación completa, es una unidad. Dice, todas las personas deben tomar la decisión, el párrafo que acabé de leer. Entonces hacemos recuento. Primero, habrán avivamientos, religiones, vendiendo lo falso con la verdad, o la verdad con lo falso. Pero también, al mismo tiempo que el diablo trabaja con avivamientos y con cosas superfluas, también habrá un reavivamiento de la piedad en la iglesia. Y yo espero que tú y yo estemos allí dentro. ¿Para qué, hermanos? Para que todas las personas conozcan de Dios, conozcan la verdad y no vayan a tener excusa de que nadie les dijo. Y para terminar este vagón, la persecución a causa de la fidelidad. Yo tenía aquí, hermanos queridos, algo que decirles muy importante. Yo creo que esto lo estamos sufriendo ya, esta persecución. Conflicto de los siglos, página 593, lo dice así. Yo creo que usted lo ha vivido. ¿Cuántos de nosotros hemos o tenemos un testimonio donde contamos, un amigo se burló de mí por ser cristiano? Una empresa me despidió porque yo necesitaba guardar el sábado. ¿O cuántos podemos dar el testimonio de no tengo un empleo hoy porque no me dan el sábado? Muchos de nosotros hemos sido perseguidos en estos momentos. Mire cómo lo dice este párrafo. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás. Miren cómo dice, hermanos amigos, padres, madres, habrá que serán duros y severos con sus hijos creyentes. Estoy predicando para un hijo que su papá o su mamá lo ha tratado duro. De pronto le ha dicho, hijo, si usted se bautiza ya, usted no merece ser mi hijo. O como a algunos les ha pasado, si usted se bautiza ya, usted no tendrá ya mis ayudas. No le voy a pagar el estudio, usted verá cómo se paga su carrera. Bueno, estamos viviendo en ese tiempo. Los patronos o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán las letras escritas por Pablo. Todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Estamos viviendo ese tiempo? Claro que sí. Estamos viviendo en ese momento, porque muchos de nosotros tienen testimonios de esa forma. Así que, mis hermanos, yo en esta hora puedo decirles, a la luz de la palabra de Dios, que estamos viviendo en este vagón. En el vagón antes del decreto dominical. Para terminar este vagón, cuán importante, hermanos, es estar firmes. Como lo dijo anoche nuestro pastor Luis, como lo dijo el pastor Michael, el pastor Juan Emerson, creo que eso fue un común denominador en todos los predicadores. Lo importante de la profecía es que nos muestre, que nos diga a nosotros hoy en qué lugar estamos. Lo importante es que nosotros hagamos reflexiones y digamos, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, yo estoy confiado en tus promesas. Yo soy un cristiano fiel, yo llevaré tu evangelio, pase lo que pase, estaré firme. Y para eso entonces, hermanos queridos, necesitamos estar consagrados. Busquemos la consagración, ese es el tiempo, esa es la mayor acción que podemos hacer hoy. No nos estresemos tanto, hermanos queridos, porque ¿cuándo será el decreto dominical? Eso es un momento.
que podemos determinar con algunas acciones que están haciendo el mundo. Pero seamos pacientes, que ese momento va a llegar. Hoy es el día de la consagración. Ahora, ¿qué pasará cuando se firme el decreto dominical? Pasamos a nuestro segundo vagón. Vamos a pasar a nuestro segundo vagón. Y en nuestro segundo vagón tenemos cuatro cosas que decir en esta hora. Cuando se firme el decreto dominical, hermanos, es el punto de partida para el tiempo de angustia. Es el punto de partida, mis hermanos queridos, para el tiempo de angustia. También es el momento cuando en el cielo se dé el momento de la terminación de la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Es el momento donde los hijos de Dios serán sellados. Y ese sellamiento es muy importante para nosotros, porque según vemos en el registro bíblico, la gran tribulación que se avecina después del decreto dominical será cual nunca la ha habido. Y si no fuera por el sellamiento, por lo que hace Dios con sus hijos, de apartarlos, de decir ustedes son mis hijos, que les pongo este sello, entonces ninguna carne podría sobrevivir, sostenerse. Pero el sellamiento le dará la victoria a los hijos de Dios. También en ese momento, hermanos, se dará la marca de la bestia. Es ahí donde los seres humanos tendrán que tomar una decisión. Y es ahí donde de pronto vamos a ver con más fuerza el zarandeo. Claro, el zarandeo podemos decir que también está hoy, porque muchos de los que empiezan esta fe no la sostienen y se van, y otros están siendo anexados. Pero se sentirá con más fuerza en ese momento, cuando la gente, cuando los pueblos, cuando la iglesia adventista tendrá que tomar una decisión, si va a estar dentro de los sellados o va a estar aceptando la marca de la bestia. Muchos se irán, dice la inspiración, muchos que profesaban se irán, no soportarán, pero otros que el Señor tiene en todas partes llegarán al pueblo triunfante, al pueblo de Dios. Y en ese momento, hermanos, entonces comenzará el tiempo de angustia. Ahí ya mencioné dos de las partes del segundo vagón. Ahora, dentro del tiempo de angustia, hermanos queridos, se van a vivir dos tipos de angustia según la revelación. Uno lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 30 mejor. Jeremías capítulo 30. Vamos a buscar rápidamente aquí Jeremías capítulo 30. Aquí está, versículos 5 al 7. Mire cómo dice la palabra del Señor de ese tiempo de angustia. Dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Así ha dicho Jehová: hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz. Inquirid ahora, considerad si un varón da a luz, porque he visto que todos los hombres tenían las manos sobre las caderas, como la mujer que está de parto, y que se han puesto pálidos todos sus rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Miren, hermanos, que esta parte de la Biblia nos da el contexto de una vez. Rostros pálidos, tiempo de angustia, pero de una nos dice tiempo de angustia como la de Jacob. Y para este momento yo quiero referirme a ese lugar, a ese momento. Ustedes recuerdan la historia de Jacob, el usurpador, el que un día le robó la herencia a su hermano de forma indebida y se fue huyendo. Duró muchos años por allá, y cuando volvía, el temor y la angustia lo volvió a tomar, porque se iba a encontrar con su hermano. Y por lo que él había escuchado, su hermano ya no era cualquier ser humano, ya era un hombre poderoso, era un hombre de guerra. Y a sus oídos llegaron que el hombre venía con su ejército. Así que en una noche especial que vivió Jacob, la Biblia cuenta ese momento profundo que vivió él.
la angustia que tenía. Y cuando leemos la ampliación que nos da el Espíritu de Profecía, nos dice que esa angustia era por saber si Dios lo había perdonado o no. No era tanto la angustia de saber que su hermano venía, sino era el hecho de saber si Dios realmente había perdonado su pecado. Y esa angustia, hermano, lo llevó a luchar con el ángel de Jehová. Esa angustia. Y luchó con él hasta cuando se dio cuenta que el que estaba luchando con él era el mismo Señor. Y luego entonces Jacob dice: no te soltaré, no te dejaré hasta que no me bendigas. En el tiempo de angustia que se avecina para los hijos de Dios, viviremos eso. No estaremos tan preocupados, aunque no va a ser fácil todo lo que va a suceder alrededor. No estaremos tan preocupados por eso como sí por saber que nosotros hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados por el Señor. La gran tribulación, hermanos queridos, comienza con ese momento para nosotros, porque ya mencioné, ya la obra de Cristo habrá terminado en el santuario. Ya se cumple lo que dice Apocalipsis: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese. Ese es el momento donde se cumple eso. Entonces, al saber nosotros las sazones y los tiempos, como dijo el pastor Elmer Quintero, al entender, el que tiene entendimiento, al entender ese momento, sabremos que no tenemos intercesor en el cielo. Si hoy, en estos días, nosotros nos equivocamos, nosotros podemos caer de rodillas y clamar al Señor Jesús: Señor, me he equivocado, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Hacemos los pasos del perdón y del arrepentimiento. Entonces, dice la pluma, dice la palabra del Señor, el Señor Jesús toma mi vida, me presenta, entonces me cubre, Él es la propiciación mía, me cubre y me presenta delante del Padre como si fuera santo. Gloria a Dios por eso. Pero en el momento del tiempo de la angustia no va a ser así, porque al saber y al entender sabremos que no habrá quien interceda por nosotros delante del Padre. Y esa es la mayor angustia que iremos a sufrir. Entonces, mis hermanos queridos, para terminar este vagón y continuar y terminar con el tercero, permítanme leerles cuándo es el momento de salir de las ciudades, porque no quiero que se vayan con la impresión de mis palabras o de mi vehemencia. Dice en la página 693, para los que quieran la página 610 mejor, capítulo, ya le digo aquí, capítulo del tiempo de angustia, dice: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspendan la protección y las garantías del gobierno. Miren, hermanos, esto que yo acabo de leer, lo vuelvo a leer: suspendan la protección y las garantías del gobierno. No lo leí solo una vez, lo leí varias veces. Esa misma frase. Claro, nosotros estamos esperando que el nuevo orden mundial se establezca, que de pronto todas las religiones del mundo, cuando hablo de religiones me refiero a los budistas, hinduistas, musulmanes, se pongan de acuerdo para adorar un día, para quitar los mandamientos de Dios, para que el cristianismo, el protestantismo, que no sigue los mandamientos de Dios, se ponga de acuerdo. Ese día, hermanos, es una señal. Pero mire lo que dice el conflicto de los siglos. También es una señal cuando los gobiernos suspendan la ayuda a esos hombres y mujeres. Es ahí. Dice así: suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandonan o los abandone a los que traten de aniquilarlos. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirán en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos difíciles, acceso en las montañas, como los cristianos de los valles de Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de roca.
Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes, pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios, penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano se aprontará a socorrerlos. Hermanos, más clara no puede ser el agua, no puede ser. Yo no voy a decir nada más sobre esto. Ese será el momento. Sí, el decreto dominical es una señal. La segunda, cuando el gobierno diga hay que acogerlos, cuando se acabe esa protección. Hoy en día, hermano, no estamos viviendo ese momento. Perdóneme que se lo diga nuevamente. O a usted lo está persiguiendo el gobierno, o a usted alguna entidad le está diciendo por qué se reúne, por qué eres adventista, por qué lee la Biblia. No adelantemos el tiempo de angustia. Hay predicación para dar, para hacer. No hemos todavía hecho la tarea. Tenemos que estar en el momento cuando la piedad primitiva vuelva a surgir. Ese es el momento que estamos viviendo hoy. Hermanos, y el tercer vagón y último para terminar en esta hora, porque tenemos el tema del pastor Cristian García, el gerente de IATPA aquí en Bogotá, que nos va a hablar, hermanos, de las maravillas que vamos a gozar en el reino de los cielos. Entonces tenemos el siguiente vagón. Tenemos el siguiente vagón que lo he titulado La liberación. Y así lo titula también El conflicto de los siglos. Porque esos sucesos que no sabemos cuánto van a durar, la Biblia dice que si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne soportaría. Así que nosotros entendemos que el tiempo de la angustia realmente no va a ser mucho tiempo. En el momento que se firme el decreto dominical y se quite la protección del gobierno, entonces los hijos de Dios, como dice aquí el párrafo, comenzarán a sufrir, a ir a cárceles, a sufrir lo que se llama el tiempo de angustia. No sabemos cuánto dura eso, pero en ese momento, cuando ya no podemos más, cuando la carne desfallece, cuando el cuerpo no da más, cuando estamos ya agotados, cansados y no damos más, entonces viene la liberación. Y la liberación nos lo tocó muy bien, hermanos, el pastor Juan Emerson, el pastor anoche, el pastor Víctor, el pastor Luis, cuando nos habló de la justicia de Dios. Porque la ira de Dios cae sobre los impíos. Esas 7 plagas postreras, hermanos, hay un párrafo que dice que no van a ser universales. A veces creemos que la primera plaga va a ser de todo. No, va a ser en sectores. ¿Por qué no van a ser universales? Porque no soportaría ninguna carne, dice la pluma. Los justos estarán a salvo de las plagas y sustentados por Dios. Uno quisiera tener el tiempo, hermanos, para leer lo maravilloso que Dios va a tener con sus hijos. Así como Él hoy, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, nos está protegiendo, nos está dando el sustento, no será diferente en aquel momento. Cuando tengamos hambre, ángeles de Dios aparecerán con pan para decirle a sus hijos: mire, por favor, coma, sosténganse, susténtense. Los justos estarán a salvo en ese momento. Entonces vendrá la liberación. La naturaleza en ese momento, hermanos, se volcará contra todo el mundo. ¿Saben? Yo voy a decir algo que quiero que ustedes traten de entender. Si usted no está de acuerdo, no hay problema. Pero cuando yo leo el 6º sello, donde dice toda isla desaparecerá y todo monte huirá, es en este momento. A veces algunos predicadores quieren decir: no, es que ya, mire. No, recuerden que lo que está pasando hoy son las señales del capítulo 24 de Mateo. Pero ese momento donde la Biblia habla de que las islas desaparecerán, que el cielo se enrollará, que el mundo será estremecido, que habrá un terremoto que parte el mundo en 3, será el momento cuando Cristo aparezca por segunda vez. Entonces los impíos, miren este párrafo, hermanos, 621, aquí lo tengo. A los impíos, hermanos, se les dice que van a ser condenados en ese momento. Mire cómo lo dice la pluma, dice: densas nubes cubren aún el firmamento, sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová.
Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. En ese momento ellos sabrán, pero también en ese momento a los salvos se les revela el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo al pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios, el pueblo de Dios, escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con gloria, con la gloria divina, y brillan cual brillará el rostro de Moisés, cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar, es tanto el resplandor de los salvos que los malos no lo pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios por ese momento de liberación de su pueblo. Entonces aparecerá la señal de la segunda venida de Cristo. Ese es el momento glorioso cuando vemos una pequeña nube, dice la pluma, y poco a poco se acercará. En ese momento, hermanos, después de que los impíos vieron todo lo que pasó en la naturaleza, desaparecerán. Eso es otro estudio grandioso que podríamos tener. Nadie que no tenga sus pecados confesados podrá estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez. Nadie lo podrá hacer. Todos los impíos desaparecen y en ese momento los muertos en Cristo son resucitados y los vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, maravillosas promesas para nosotros, para sus hijos. Ahora, en la última parte del vagón, yo no sé si ustedes alcanzan a leer allí, que es lo más importante de todo lo que yo he dicho. Está la pregunta: ¿y por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué Dios nos va a proteger? ¿Por qué Dios va a hacer un sellamiento a sus hijos? ¿Por qué Dios hablará en el momento de la segunda venida de Cristo? El Señor Jesús hablará y los muertos escucharán. ¿Por qué? Hermanos, la respuesta es sencilla: porque el Señor Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque no hay otra cosa en el mundo, no hay ninguna iglesia, no hay ningún mandamiento que pueda dar salvación. Solamente la salvación la podemos obtener en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es ahí donde nosotros debemos poner nuestra mirada. Es ahí que cuando nosotros tenemos ansiedades, tenemos dificultades, tenemos temor por lo que va a pasar, entonces debemos doblar rodillas y decirle: Señor, pero tú has muerto por mí. Te imploro que tus promesas sean cumplidas en mi vida. Te imploro, Señor, que no me abandones. Y necesito, ahí es donde le decimos al Señor: Señor, necesito que tu perdón, tu misericordia, tu salvación sea para mí. Hermanos, nosotros no viviremos el tiempo de la angustia si hoy no somos capaces de consagrarnos, si hoy no abandonamos el pecado. Nosotros no vamos a estar en ese momento, aunque duro y difícil, si nosotros hoy seguimos viviendo una vida fría en el cristianismo que llevamos. Si para nosotros hoy es más importante todavía la filosofía de este mundo, el dinero, el consumismo, las diversiones, no podremos estar ahí, hermanos. No podremos levantar el rostro. O si hemos muerto, no escucharemos la voz de Dios en ese día. En esta hora, mis hermanos queridos y mis amigos que me escuchan, yo te invito a que mires la cruz de Jesús, su sacrificio. Él lo ha hecho para que hoy nosotros tengamos esperanza. ¿Tú quieres aceptar la salvación? ¿Necesitas cambiar una conducta? Oraré al Señor para que podamos tomar decisiones. Y cuando lleguen estos días difíciles, hermanos, hermano querido,
podamos estar listos y preparados. Hoy es el día del estudio. Hermanos, yo les voy a decir algo con cariño, con amor. No quiero que alguno se me vaya. Pero a mí me preocupa, hermanos, que en estos días de cuarentena nosotros estemos viendo más películas, más series. Ese es el afán del mundo. ¿Cómo llenamos el tiempo? Contratemos Netflix, hagamos esto, hagamos lo otro. Se paran, hermanos, y el televisor ya está prendido, se acuestan y el televisor se apaga a las 12 de la noche. ¿Estás buscando realmente el reino de Dios? Hoy que lo puedes hacer. Yo te invito, hermanos, a que nos consagremos. Este es el día de la consagración y busquemos a Dios. Ahora que tenemos tiempo, aprovechémoslo. Hagamos el culto más largo con la familia. Hagamos oraciones más largas. Dediquémonos a estudiar la Biblia, las profecías. Busquemos videos, sermones, para que nuestra vida sea afirmada todos los días en lo justo, en lo verdadero que hoy tenemos que hacer. Hermanos, Dios les bendiga. Dios permita que su evangelio, el evangelio eterno, sea una realidad en nuestras vidas.